La predicción en astrología, este tema que me parece muy interesante para abordar en este video, porque a veces parece haber posturas demasiado simplistas, una suerte de River Boca entre gente que se posiciona en un polo excesivamente o rígidamente predictivo, determinista, gente que se va para el otro lado, podemos decir la astrología llamada humanística, que en muchos casos son anti-predictivos, pero extremos, ¿no? Hay como dos posturas y me parece que en realidad la verdad seguramente se encuentra en algún punto intermedio o por lo menos podemos pensar, ¿no? Usar la inteligencia tratando de discernir qué consideramos cuando hablamos de predicción, qué es la predicción. Puede haber muchas hipótesis al respecto. ¿Qué cosa sería no ser predictivo? Vamos a ver, vamos a pensar. Me parece muy interesante por lo menos plantearnos estas preguntas. Algunos colegas, algunos astrólogos tienen posturas muy interesantes al respecto. Yo cito a mi colega, profesor del Centro Astrológico Alejandro Méndez Parnes, que él dice, hace una analogía entre la predicción astrológica y otras disciplinas que no necesariamente consideraríamos disciplinas predictivas, por ejemplo la medicina, un dentista, un meteorólogo, y cómo en algunos casos ellos elaboran hipótesis a futuro, es decir, están de alguna manera prediciendo algo que puede llegar a ocurrir. Me parece interesante analizarlo desde esta perspectiva. La gente que resiste la predicción astrológica, bueno, en esta dinámica entre el libre albedrío y el destino, tal vez está mucho más del lado del libre albedrío, ¿no? Esto de que nosotros podemos elegir nuestro camino y direccionar nuestra vida hacia donde lo creyamos conveniente, mientras que hay posturas mucho más deterministas, en donde el destino es el protagonista, en donde ya estaría todo escrito y no hay nada que podamos hacer, y lo único que podemos hacer es, tal vez, ir descubriendo a medida que transitamos nuestra vida de qué se trata ese destino. Y hay ciertas personas, entre las cuales me puedo incluir, que piensan que hay una mezcla entre las dos cosas. Y ahora vamos a tratar de entender esto. ¿Qué pasa? Lo que dicen la gente defensora de alguna manera del libre albedrío, que bueno, si está todo escrito, si no hay nada que podamos hacer, ¿a qué vale hacernos la carta natal, saber astrología? ¿Para qué? Solamente para enterarnos de que no hay nada que podamos hacer al respecto y que estamos condenados a determinadas cosas que nos van a venir. ¿De qué me sirve? ¿No sería mejor, digamos, avanzar en ese caso a ciegas sin ser conscientes de que en tal fecha, a tal hora nos va a pasar tal cosa? Dejarnos sorprender. Es decir, ¿cuál sería la verdadera utilidad de la astrología? Podrían preguntarse estas personas no predictivas. Si ya está todo escrito, si no hay nada que pueda hacer, entonces, en ese caso, desde una perspectiva ultra determinista, no, podría ser incluso hasta muy desesperanzador esto de decir, bueno, lo acabo de ver, un astrólogo me dijo que el 23 de febrero de tal fecha me va a pasar tal calamidad. Y bueno, lo único que me queda hacer es esperar ese momento atroz sin que pueda hacer nada para revertirlo. Eso parece muy duro, parece muy desesperanzador. A mi entender, no sería una utilización adecuada de la astrología, conveniente, ¿no? Si hay algo que nos deja en la penumbra, nos deja apesadumbrados, nos deja atemorizados, nos anula de alguna manera como seres libres, no sé qué tanto sentido puede tener. Ahora bien, podemos ir hacia el otro extremo y decir, nada está escrito, absolutamente nada está escrito, soy libre de todo, no hay manera, no estoy condicionado por nada. Y no, ya desde una perspectiva corporal estamos condicionados por ciertas cosas, por ciertas características de nuestro ser. No podemos volar, no tenemos alas, o sea, estamos condicionados para no volar, por ejemplo. Los pájaros pueden volar, pero nosotros no.
no podemos hacernos invisibles, ¿no? Si quiero, no puedo apretar un botón y de repente desaparecer. No, estoy condicionado, mi condición de ser humano me limita, me determina, de alguna forma, a no volar, a no hacerme invisible, a no tener super fuerza tipo Superman, no sé. Hay algunas restricciones, hay algunas cosas que de alguna manera están escritas. Eh, la genética, no sé, haber nacido en Argentina ya de alguna manera eh, limita o determina que si quiero ir caminando de acá a España, no lo puedo hacer. No puedo ir caminando. Podría ir caminando tal vez, si fuera estoico, de acá hasta Bolivia, haciendo dedo, viviendo una aventura, o hacia Chile, que son países limítrofes, pero al haber nacido en Argentina estoy determinado a no poder ir caminando hacia España. O en todo caso se dificultaría muchísimo. Debería tomar un avión, un barco. ¿Se podría hacer alguna movida extraña de pasar caminando el estrecho de Bering cuando está congelado y de esa manera ya entrar en territorio conectado con Europa? Uno dice, bueno, ante la dificultad siempre hay algo que podría solucionar esa dificultad, pero bueno, es muy, digamos, hay una determinación, es mucho más fácil ir caminando a España si uno nació en Portugal que si nacimos en Argentina. Bueno, de la misma manera, desde la misma perspectiva, podemos decir, no va a ser lo mismo, qué sé yo, eh, querer ir a un escenario, ir a una obra de teatro, salir al escenario, mostrarnos, actuar con confianza en nosotros mismos. Si tenemos muchísimo Leo, muchísimo fuego, no va a ser lo mismo que si tenemos muchos planetas en signos de agua en la casa 12, con un Saturno muy presente que tal vez nos restrinja un poco esta capacidad autoexpresiva, etc. No va a ser lo mismo, hay una cierta determinación en eso que la podemos resolver. De la misma manera que podríamos resolver las infinitas complicaciones, las infinitas dificultades que vendrían del proyecto de ir caminando de acá, Buenos Aires, Argentina, hacia España, se podrían llegar a resolver, puede ser difícil, va a ser difícil, pero se podrían llegar a resolver. De la misma manera se pueden resolver esas no tan aparentes facilidades para actuar, para la autoexpresión, etc. Si nuestra carta no nos predetermina de alguna manera hacia eso, se puede resolver. Pero ahí también hay algo determinado, una dificultad que hay que resolver. Esa dificultad de alguna manera está determinada por una carta natal. Y la facilidad de tener mucho fuego y demás, de alguna manera también está determinada. Por eso digo, a mi entender hay una suerte de unión, de interacción entre el libre albedrío y lo que podemos denominar destino. Podemos elegir. Dentro de lo que tenemos a mano, que fue determinado, o que está determinado de alguna manera, podemos elegir. En mi caso, ¿qué tengo determinado? Si hacemos una analogía con el cuerpo humano. Yo mido 1,68, entonces de alguna manera estoy determinado por esa estatura no tan elevada. Que si quiero jugar al básquet, es muy probable que no pueda agarrar la pelota y volcarla como hacen los jugadores que miden 2,20 m. Lo puedo practicar, puedo ejercitar mi salto, mi capacidad de salto. Puedo estar 17 horas por día en el gimnasio, en la cancha de básquet, probando, saltando, viendo las diferentes maneras y tal vez después de mucho esfuerzo podría llegar a agarrar una pelota de básquet y volcarla, pero antes tengo que pasar por todo eso. Y eso está determinado por mi escasa estatura, ¿no? No es una maldición, tampoco es una característica, no sé, es una cualidad que tengo. No mido 2 metros, mido 1,68 m. Bueno, en la carta natal también de alguna manera tenemos estas cosas que están dadas y que nos permiten esto de resolver, etc. El ejemplo que daba mi colega Alejandro Méndez Parnes respecto de la predicción, entre comillas, en otras áreas de vida, también es muy interesante, ¿no?
Por ejemplo, vamos a un médico, un nutricionista, lo que sea. El médico nos dice, bueno, mira, si vos comés esto, si no te cuidás, si tomás mucho alcohol, si tomás muchas bebidas energizantes, si comés mucho picante, etcétera, bueno, es probable, predigo que lo más probable, dada mi experiencia como médico y los casos que suelo ver, lo más probable es que te salga una úlcera. ¿No? Si no te cuidás, si tomás alcohol todo el tiempo, si ingerís cosas corrosivas que puedan llegar a corroer tu interior, y estoy prediciendo que hay un 98% de posibilidades de que te elabores una úlcera, ¿no? Que desarrolles una úlcera y te agarre. Te estoy hablando desde mi experiencia profesional. O sea, de vuelta, no hay nada escrito y siempre está ese 2% que por algún misterio de la genética o vaya uno a saber por qué, zafa y no desarrolla esa úlcera. Y a veces pasa, ¿no? Eso que la gente dice, yo tengo a mi cuñado que fumó 5 atados de cigarrillos por día y vivió hasta los 108 años y no le pasó nada. Siempre hay alguien que desafía, ¿no? Desafía la genética, desafía la lógica, desafía los consejos médicos y bueno, pero el 98% de los casos el médico lo ve, tiene una experiencia detrás y ve que es muy probable que el paciente desarrolle una úlcera si no se cuida y demás. Lo mismo podemos decir de otras disciplinas. Un meteorólogo, ¿no? Sabe que por determinada relación entre el movimiento del viento, de las nubes, del frío, el 98% de veces en donde ve determinadas condiciones climáticas, nieva. Y predice nevadas para la semana del 18 al 22 de no sé qué, de julio. Bueno, y a veces se da el caso, ¿no? El pronóstico meteorológico falla. ¿Y uno que va a negar la meteorología? No, no la va a negar. Contamos con que esa persona, el meteorólogo, estudió, vio que en la gran mayoría de los casos, de todos los casos que ve, cuando se da esa configuración climática, de nubes, de vientos y demás, el 98% de los casos nieva, entonces predice desde esa perspectiva, sabe que en definitiva el resultado final depende del universo, de los dioses, de vaya uno a saber quién. Pero el profesional predice desde ese conocimiento, desde esa perspectiva. Lo mismo con otras profesiones, bueno, etc. ¿Qué sé yo? Es un día seco, sin humedad, con una sequía que se viene prolongando, y yo prendo un fósforo en medio de un bosque y lo tiro, uno podría predecir que eso es muy probable que desarrolle un incendio forestal. Y por eso no lo hacemos, ¿no? Y por eso hay carteles que dicen no lo hagan, posibilidad de incendio, etc. Será multado la persona que tire. Porque se ve, está la experiencia de que tirar un fósforo en un día seco puede generar un incendio. El astrólogo, llamémosle predictivo, entre comillas, hace de alguna manera lo mismo. Tiene un bagaje de aprendizajes, ve determinados casos, ve numerosa cantidad de casos. Una persona, a mí me toca hacer cientos de cartas natales y revolución solar y tránsitos, bueno, por año. Y uno va viendo patrones que se repiten, va viendo características que suelen activar ciertos eventos, ciertos fenómenos. Y puede llegar a hipotetizar que determinada cosa puede llegar a suceder. Obviamente, como decimos, entendiendo la famosa frase de Santo Tomás de Aquino, ¿no? La astrología, los astros, inclinan pero no obligan, ¿no? Inclinan pero no obligan. Lo que sugería Santo Tomás es que reconoce la fuerte influencia planetaria, la fuerte influencia de los astros, pero en definitiva la respuesta final sobre cómo reaccionar ante esos estímulos de los astros la tenemos nosotros.
Por eso digo, esta unión, esta interacción entre lo determinista y el libre albedrío me parece que ahí anida la verdad del asunto. Estamos totalmente inclinados por los astros y por eso también decimos, la luna entró en Capricornio y ahora hay mucha energía de trabajo, dispuesta al trabajo, a lo laboral. La luna entró en Aries, ojo con las confrontaciones. Son esos consejos que a veces se suelen dar, a veces un poco a la ligera, pero que hablan de que nosotros reconocemos que hay una influencia planetaria que puede tener un impacto en nuestra vida. Y eso sería lo predictivo dentro de todo este análisis. Y el libre albedrío entra en decir, bueno, ¿qué hacemos frente a esos estímulos? ¿No? Supongamos, decimos que hay un tránsito de Plutón en cuadratura a nuestro Marte, o en oposición a nuestro Marte, y que eso podría llegar a determinar una energía muy... de una confrontatividad latente y potencialmente peligrosa. Es decir, si nos embarcamos en lo peor de lo marcial, en ir de cara a cara rumbo a la confrontación, es probable que surjan problemas, ¿no? Surja lo peor de lo marcial. Y entonces tal vez sabemos eso, tenemos ese contexto y sabemos que Plutón está influenciando sobre nuestro Marte, pero ante ese estímulo decimos, vamos a canalizar la energía marcial en algo menos riesgoso. Vamos al gimnasio, vamos a hacer alguna actividad física, hagamos yoga, no sé. De esa manera resignificamos ese simbolismo, tomamos el estímulo del tránsito y lo canalizamos, lo redireccionamos hacia algo que nos enriquezca, que no nos perjudique. Entonces ahí tomamos lo determinista del asunto y le adjuntamos, le sumamos el libre albedrío, hacemos uso de nuestra libertad de elección para llevar ese estímulo planetario hacia el puerto que nosotros creamos conveniente. Ahí me parece que anida la verdad del asunto respecto de la predicción astrológica. Lo que decimos, ¿no? Un poco para cerrar, este breve video en donde analizamos o donde sugerimos esto de hacernos las preguntas de qué sería lo determinista y qué sería el libre albedrío, acá. O qué sería lo humanista. Podemos ver un panorama en donde esté muy marcado el tema hijos, ¿no? Parece un panorama muy fértil. Y lo que decimos, ¿no? Un panorama fértil, nosotros tiramos una semilla y crece un árbol. Pero si no tiramos ninguna semilla, no va a crecer nada. Si el panorama está muy tendiente a tener hijos, hay mucha fertilidad al respecto y no queremos tener hijos, bueno, tomando las precauciones del caso, no tiene por qué venir un hijo. Si tomamos la casa 5 como punto de referencia, la casa 5 tiene múltiples posibilidades de manifestación y la podemos direccionar hacia otras cosas. Por ejemplo, la creatividad, la obra creativa, sin que sean hijos, ¿no? Entonces tenemos un margen de acción, podemos elegir. De hecho, mientras más reconozcamos que hay una influencia planetaria y que esa influencia planetaria está de alguna manera determinada, podemos utilizarla y canalizarla en algo productivo y no estar a merced, que de eso se trata, ¿no? Esta sensación de estar a merced, de ser como muñecos, marionetas que son manejadas, eso no tiene ningún sentido y no nos estimula en nuestro camino vital. Pero si el conocimiento, el saber que vamos recolectando de determinadas posiciones planetarias que se van a venir, cuando decimos se va a venir algo, de alguna manera estamos prediciendo. Se va a venir Plutón en Acuario y esto va a traer, van a haber un montón de, paradójicamente, ¿no? Un montón de astrólogos humanistas y antipredictivos, pero fíjense, van a decir, se viene Plutón en Acuario y esto va a traer XX cosas. Están prediciendo.
Están haciendo una predicción, porque están diciendo esto va a traer tal cosa. A veces incluso como en apariencia nosotros nos rodeamos de un halo antideterminista y que nada está escrito, y después decimos Plutón en Acuario va a traer tal cosa. Urano en Tauro explica lo del Bitcoin y qué sé yo, o el veganismo, estos cambios importantes respecto de lo financiero o respecto de lo alimenticio, Urano en Tauro. Estamos prediciendo también porque cuando Urano entró en Tauro empezaron a decir, bueno, esto va a traer tal y tal cosa, haciendo una suerte de predicción, ¿no? O sea, paradójicamente yo suelo ver mucha gente que es como fanáticamente antipredictiva, pero que está prediciendo todo el tiempo desde de esta tónica que estoy mencionando. Y a la vez veo gente que es muy antihumanística, para la cual todo es predicción, que constantemente está errando en sus pronósticos. ¿Por qué? Primero por no entender esto, que los seres humanos tienen la libertad de acción y ante los estímulos planetarios a veces actúan de maneras totalmente sorpresivas, sorprendentes. Los seres humanos somos libres y no podemos. Nadie tiene la potestad de comprendernos y sacarnos la ficha totalmente. La astrología puede darnos hipótesis, puede hacernos ver ciertas cosas posibles del simbolismo, pero no nos permite saber todo, ¿no? No nos permite conocer todos los secretos de esa persona y saber hacia dónde va a agarrar, hacia dónde va a arrancar, va a ir a la derecha, va a ir a la izquierda, va a ir arriba, va a ir abajo. Las personas son libres, ¿no? Sepámoslo. Si nos ponemos en estas posturas demasiado extremas, ultra deterministas, ultra antideterministas, es muy probable que erremos nuestros juicios y que al final no terminemos encontrando no terminemos conectando realmente con el misterio de la existencia humana. Este misterio que nos da, por un lado, una libertad fuerte de acción, pero por el otro nos da numerosa cantidad de factores que están determinados y ante los cuales nos tenemos que adaptar. Si entendemos eso, entendemos por lo menos el misterio. No, el misterio no se puede explicar, pero sí se puede entender y podemos vivir, podemos anidar en ese misterio y tratar de tomar las mejores decisiones posibles, sabiendo que en el fondo no controlamos nada. Pero controlamos algo, si sabemos que no controlamos nada, algo podemos controlar y podemos llevar nuestra vida hacia buen puerto. Así que bueno, después de esta disertación o estas hipótesis que tienen que ver con la predicción o no predicción astrológica, cerramos este video y nos vemos en el siguiente.